Dios te bendiga, Dios te guarde. Saludos. Te saludamos desde acá, Lehigh Acres, Florida, la iglesia Casa de Adoración, Alimento Espiritual y la pastora Betsaida Rodríguez. Gracias al Señor por otro salmo en la mañana. Un salmo de la mañana. Qué mejor que comenzar el día aquí en tu emisora MDC Radio, la emisora familiar del siglo XXI. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. A él todo le pertenece. Comienza el Salmo 24 diciendo: a él todo le pertenece. La creación fue hecha por él. Tú fuiste creado y creada por él. El Señor tiene un sentido de pertenencia. Dios tiene un sentido de pertenencia con su creación porque Él la formó. Porque Él mismo la diseñó. Porque Él mismo decidió que hubiera viento. Decidió que hubiera lluvia. Decidió que hubiera mar y decidió que estuvieras tú, que tú fueras parte de la gran creación del maravilloso gran artista. Él fundó todas las cosas. Tenemos que entender todo esto, que nosotros cuando pedimos no le estamos pidiendo a un Dios en miniatura o a una imagen de un rubio de Galilea. Una imagen muy equivocada de quien verdaderamente era Jesús. Y hablando del Padre, del Dios, del Creador de todas las cosas, tenemos que entender que Él es grande, que Él es poderoso, que Él te hizo, que Él te formó, que Él te entretejió en las entrañas de tu madre. Que no estás pidiéndole a cualquier cosa. Estás pidiéndole al dueño de todas las cosas, a Dios el Creador. Por eso Él afirma el Salmo de David, que Él la firmó y especifica porque Él la tierra la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. O sea, ¿qué tierra se hunde? ¿Qué pedazo de tierra se hunde al lado de un río? Usted puede ver la erosión del mar en las costas, pero al lado de los ríos no lo va a ver igual. Porque la palabra habla esto. La palabra habla hasta de este tipo de cosas que estudiamos en las escuelas cuando éramos niños. Yo quiero tomar estos primeros 5 minutos antes de la alabanza para que tú entiendas cuán grande es el Creador de todas las cosas, al que tú y yo le servimos, al que le hablamos, al que nos dirigimos a Él cuando vamos a hablar con Él. Tenemos que entender antes de hablar con Él que Él no es una persona común o cualquier cosa, o una imagen de algo que te han enseñado de niña o de niño, o que pudiste aprender porque lo viste en algún lugar. Es algo que tiene una autoridad y un poder sobre todas las cosas, que ningún hombre, ni ninguna mujer, ni ningún otro Dios lo puede igualar. Ese es el Señor. Pero vamos a continuar con el Salmo 24, después de esta pausa musical aquí en MDC Radio, la emisora familiar del siglo XXI. Regresamos.
Hola, aquí de regreso, la pastora Betsaida Rodríguez en el Salmo 24. Hablábamos de la gran, poderosa creación que Dios hizo, pero aún más hablábamos del poderoso Dios, creador de todas las cosas. El verso 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Eso me lleva a mí, a Moisés. Eso me lleva a mí cuando Moisés llegó a aquel monte y encontró aquella salsa ardiendo. Dice la palabra que Moisés tenía que cubrir su rostro después que bajó de allá, que se le fueron entregadas las tablas de la ley. Y tuvo que estar con un manto en su rostro del brillo, de la presencia de Dios que estaba en él. Tú y yo, si nos miramos en el espejo, ¿podríamos resistir esa presencia de esa salsa ardiendo? ¿Se podría reflejar aquella luz que se le reflejó a Moisés por el poder que fue derramado sobre él? Nos falta mucho. Nos falta mucho para llegar a ese lugar. Y lo más triste de todo esto, porque me da tristeza, es que no podemos reflejarlo porque estamos mirando, estamos compitiendo, aunque parezca que no estamos compitiendo. Porque están los enviados de Dios a llevar la palabra, denominados pastores, denominados ministros de música, denominados evangelistas, denominados profetas, apóstoles, el nombre que usted le quiera poner, el nombre que el Señor le dijo que usted iba a hacer porque lo marcó para ese llamado. De verdad esa presencia, de verdad tú puedes subir al monte de Jehová, resistir ese poder, porque hoy estamos hablando de alguien poderoso, resistir ese poder y que ese brillo y que esa presencia que se veía literalmente en la cara de Moisés se pueda ver en ti. ¿De verdad no estás compitiendo? ¿De verdad no estás acusando y señalando y diciendo no, o midiendo los espíritus de alguien? Este lo tiene y aquel no lo tiene, y este lo sabe decir y aquel no lo sabe decir, aquel no tiene la unción, este tiene la unción. No te corresponde ni a ti ni a mí, solamente al soberano de que hablamos en el versículo 1 y 2. Nosotros como individuos tenemos que procurar poder subir al monte de Jehová y resistir aquella presencia de Dios como Moisés la resistió en aquella salsa. Tuvo que quitar el calzado de tus pies. Tienes que quitar las maneras como tú caminas. Tienes que quitar las maneras como tú andas. Tienes que desnudar los pies tuyos para que tú puedas entender de que el santo tiene que morar en una persona que se quite las maneras con que camina en este mundo y de la manera en que vive en este mundo. Y entonces te dice, ¿y quién estará en el lugar santo? Él es muy grande, Él es muy santo, perdóname. El Señor no es hombre. Estamos hablando del Dios poderoso, el Dios de gran autoridad. Tenemos que escudriñarnos y asegurarnos que podemos resistir esa presencia de Dios cuando subamos al monte y tengamos acceso al lugar santo. ¿Lo estás teniendo? Te dejo con esta pregunta. Te dejo ahí, solamente con los primeros cuatro versículos del Salmo 24. Fue tu pastora Betsaida Rodríguez, por MDC Radio, la emisora familiar del siglo XXI.
Dios te bendiga.